la lluvia, en los techos de cartón. Qué triste vive mi gente en las casas. Pocas palabras. No me digo yo cómo estaba. ¿Dónde están los pajaritos? Camarada, ¿cómo estamos? Buenas. Jamás será vencido el pueblo. ¡Otro! ¡Otro! Jamás será vencido el pie cantar que vamos a triunfar. Vamos a crear banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás luchando y tu bandera florecer la luz de rojo amanecer anuncia ya la vida que vendrá de pie marchar el pueblo va a triunfar Bueno, son 3 años más de neoliberalismo, al igual que los 20 años de Arena. El país no ha cambiado en nada, nuestra economía sigue deprimida, el país improductivo, la sociedad totalmente injusta. Por lo consiguiente vale la pena que el movimiento social que representamos a los salvadoreños y salvadoreñas de los diferentes sectores de la vida económica del país, hagamos esto y le digamos a la población que todo lo que hemos visto en esta semana por parte del señor presidente de la República y su gobierno, pues es mentira. Lo que estamos diciendo aquí los trabajadores y trabajadoras es de que realmente necesitamos un país que verdaderamente cambie. Que las esperanzas que fincamos hace 3 años con la alternancia en el poder no se han dado. Por lo consiguiente, este día estamos haciendo un acto público en el cual vamos a evaluar a través de un meeting público hacia la población cuál es la perspectiva que nosotros vemos de un país nuevo, un país fuerte, un país productivo, un país que tenga una sociedad totalmente justa, que pueda distribuirle el ingreso o la riqueza del país que producimos los salvadoreños y que no quede en manos de las transnacionales como han sido las telefonías, como ha sido los fondos de pensiones de los trabajadores, como ha sido la energía eléctrica y con el peligro y el riesgo de los asocios público-privados, que es más que la continuidad de todos los programas de privatización que se lanzaron en 20 años y hoy prácticamente es su continuación. ¿Cómo evalúan ustedes los 3 años y cuál sería su mensaje a 2 años también para que termine el periodo del presidente Cuna? Bueno, en primer lugar lo hemos dicho,
Estamos acá haciendo un acto público para decir que no es cierto que estos 3 años han sido de bonanza para el país. Han sido más de represión económica, de más endeudamiento público, más riesgo que los trabajadores vayamos a 65 años los hombres, 60 las mujeres. Un país totalmente, su economía totalmente improductiva, una sociedad totalmente marginadora y excluyente. Tenemos el problema de las maras, tenemos el problema de las extorsiones. Ya no hay asesinatos a cielo abierto, pero sí hay asesinatos con soterramiento de cadáveres y esos son indicadores que en el país las cosas no han andado bien. ¿Cuál es nuestro mensaje? Hombre, se necesita de un nuevo acuerdo del país. Se necesita que construyamos un El Salvador fuerte, un El Salvador que tenga una economía productiva, que sea capaz de generar empleo, que sea capaz de tener una sociedad altamente justa, que pueda distribuir la riqueza o los ingresos nacionales que producimos todos los trabajadores y trabajadoras del país. Como movimiento, ¿cuál consideran que es una de las peores alternativas Con las medidas economicistas que han venido aplicando? Por lo menos existe el riesgo de que los fondos de los trabajadores queden en manos del gobierno por el gran endeudamiento público que tiene a nivel internacional y que quiere socavar los intereses de los trabajadores con un modelo que no es previsión social, que nos quiere llevar a 65 años a los hombres y a 60 a las mujeres para jubilarnos. El otro es la incapacidad de crear un modelo económico productivo. Lo que se ha hecho es tomar dinero prestado para dárselos a los más pobres, pero eso no es producción. Esas son medidas populistas que han venido a empeorar más la situación del país, porque aquí necesitamos gente, hombres y mujeres productores en la vida económica, para que esa economía que sea pujante y rica sea distribuida a través de salud, de educación, de todas las políticas sociales. Digamos, buena expectativa. Ninguna, yo no veo ninguna expectativa. Yo no veo ninguna expectativa. Han sido 3 años de neoliberalismo, 3 años de fracaso para el pueblo salvadoreño. Vamos a iniciar con el compañero Pedro Julio. Bien. Buenos días, compañeros. Muchas gracias. A ver, en el tema, ¿qué es lo que los vendedores, cuáles son los cambios que los vendedores podemos decir que hemos visto en estos últimos 23 años? Nosotros no estamos evaluando estos últimos 3 años, como lo decía muy bien mi compañero Rodolfo Pereira. Nosotros estamos viendo los últimos 23 años y lo que viene de este país. En el tema de los vendedores, en el tema de la gente que somos más desprotegidos, en el tema del gas, por ejemplo. El sector informal ha sido uno de los más golpeados. ¿A dónde estuvieron los carnets para que nuestra gente que tiene pequeños comedores de subsistencia prefirieran traer al jodido del Guatemala juntos? Así hubiera sido mejor. En el tema de las tarjetas para la subsistencia del gas, no hubo tales tarjetas. ¿A dónde está la fábrica de empleo para nuestros compañeros y compañeras? ¿A dónde están las oportunidades para nuestra gente, para nuestros jóvenes que pertenecen al sector informal? No hay oportunidades. No han habido cambios que se sientan, que nosotros sintamos, que vale la pena. No han habido. Gracias, Pedro Julio, por estas palabras. Y en el acto de evaluación, acto público de evaluación de los 3 años de gestión del presidente Funes, hoy tiene la palabra el compañero representante de la Central de Trabajadores Democráticos, CTD, el compañero Mario López. Compañeras, compañeros, un saludo muy especial para todos y todas los que esta mañana nos hemos concentrado acá, y para toda la clase trabajadora que por diversas razones no ha podido asistir. Un saludo
sindical, un saludo fraterno de parte del Movimiento por la Democracia Participativa y de parte de la Central de Trabajadores Democráticos CTD. Sé que la mayoría de compañeros y compañeras me conocen como dirigente de los maestros y las maestras, pero esta mañana del día 1 de junio 2012 realmente nos encontramos acá no en representación del Magisterio Nacional únicamente, sino que estamos presentes para recordar, y como muy bien lo dijo Pedro Julio, no se trata de recordar 3 años de mal gobierno, 3 años de desgobierno, sino que 23 largos años de puro neoliberalismo que ha golpeado a las grandes mayorías de nuestra población salvadoreña. Por esa razón, compañeras y compañeros, esta mañana, mientras nosotros estamos acá, allá en la Asamblea Legislativa, los señores de cuello blanco, los señores de corbata, de traje, sastre, se encuentran dentro de unos minutos escuchando un discurso más de puras mentiras, de puros engaños, de puro fraude, que es lo que va a decir esta mañana el presidente Mauricio Funes. Este Movimiento por la Democracia Participativa y sus diferentes organizaciones. Gracias, compañeros. Después de las palabras del compañero Luis Mario López en representación de la Central de Trabajadores Democráticos CTD, hoy escucharemos las palabras, la reflexión, el pensamiento, la preocupación por parte de un sector que no tiene futuro, de un sector que no tiene un futuro si no se construye hoy su presente. Vamos a dejar con ustedes a la compañera Carmen Elena en representación de la juventud del Movimiento por la Democracia Participativa. Bueno, tengan todos buenos días. La verdad que es un gusto estar aquí y dirigirme hacia ustedes. Pues yo creo, así como él lo dice, creo que somos el sector quizás más invisibilizado y menos importante para los gobernantes, porque prácticamente nosotros no tenemos futuro. Prácticamente nosotros tenemos que rebuscarnos para poder estudiar, y si nosotros lo logramos hacer, logramos llegar a un estudio universitario, prácticamente nos toca salir a la calle. O sea, no es esperanza de buscar un trabajo digno, y si lo tenemos prácticamente es difícil, solo se llega con un cuello que es prácticamente difícil. Entonces creo que esa es la realidad, así como él lo decía, la fábrica de empleo que se supone que se iba a iniciar, eso es prácticamente mentira. Yo fui 2 veces a una feria de empleo, pero eso es una farsa total, porque ni lo llaman y los empleos son miserables. Carmen Elena, en representación de la juventud de este país que ha caído prácticamente en una improductividad, no siendo capaz de generar empleo, no siendo capaz de darle oportunidad a la juventud, hombres, mujeres, desplazándolos y arrojándolos a la economía informal. Un país que no ha sido capaz de sustentar políticas sociales que garanticen un retiro digno de los trabajadores y trabajadoras a una edad que todavía puede o que todavía podría disfrutar del jubileo, de la jubilación. Un país que le ha negado la oportunidad a hombres y mujeres de la economía informal de tener una cobertura de salud, que les permita tener salud, que les permita tener energía,
desarrollo de su actividad laboral. Un país que le ha arrebatado los mejores sueños a los niños de El Salvador y los ha llevado a esos asesinatos de cielo abierto y que hoy se han convertido en asesinatos clandestinos, en donde son semienterrados los cadáveres, producto de la violencia, porque la juventud nuestra ha perdido el rumbo norte que le corresponde. Un país que no ha sido capaz de generar toda una riqueza para que sea distribuida con salud, educación, vivienda y todas esas cosas que el pueblo necesita, porque la riqueza se ha concentrado en pocas manos y se la han llevado las transnacionales como las telefónicas, como energía eléctrica, como la acumulación de capital que hay en las administradoras de fondos de pensiones que llevan más de 6.200 millones y que ahora como buitres se disputan entre el gobierno y ellas el deleite y el manjar que producen esos 6.200 millones de dólares, que es producto del ahorro de los trabajadores y trabajadoras formales que posiblemente nos jubilemos. ¿Por qué razón? Porque hoy se pretende llevar a la jubilación a los hombres 65 años y a las mujeres 60 años, como que si tuviéramos una vida que tienen los europeos. Compañeros, compañeras, esta es la grave y triste realidad que vive nuestro país. Una sociedad totalmente injusta que margina y excluye a los jóvenes, a las mujeres. Una sociedad totalmente injusta que no distribuye la riqueza producto de la actividad laboral, producto de ese sudor que día a día los trabajadores de la economía informal, los trabajadores formales, los trabajadores a cuenta propia producimos para este país y que se la disfruta este gobierno malgastándolo en un gran endeudamiento público. Más deuda pública no la queremos. Amigos, amigas, es el momento de reflexionar. Compañeros y compañeras, es el momento de pensar. Hermanos, hermanas, es el momento de accionar. Ya no queremos un país improductivo. Ya no queremos un país débil. Queremos un país fuerte, que responda económicamente con un modelo que sea sustentable, sostenible para la riqueza y distribución de esta. Compañeros y compañeras, hoy tenemos la palabra de una representante del sector de la mujer para que posteriormente cerremos con la reflexión que hace nuestro compañero, amigo y hermano de lucha social, Dagoberto Gutiérrez. Pueblo salvadoreño, este día, como decían nuestros antecesores, no estamos evaluando, sino que estamos viendo, estamos diciéndole a este gobierno que aquí en nuestro país nada ha cambiado. ¿Quién más que nosotros las mujeres amas de casa, que día a día nos encontramos con que no tenemos nada que darle a nuestros hijos? Es triste ver en las escuelas cuando las madres mandan su papelito que no van a mandar a su hijo a la escuela porque no tienen para el pasaje, porque no han tenido para darle de comer. Eso es triste, mis amigos, eso es triste, pueblo salvadoreño, que hemos llegado a estas últimas consecuencias. Nuestros bolsillos, nuestros hogares hoy están desabastecidos. La canasta básica cada día más cara. Y ahí se llena el gobierno y dice que está dando un vaso de leche, que todavía no ha llegado a las escuelas. Los alimentos todavía no han llegado a las escuelas. Los uniformes todavía no han llegado a las escuelas. Entonces, nosotros nos ponemos a pensar, pueblo salvadoreño, ¿quién dice la verdad? Muchas gracias, compañera del sector de las mujeres en el país. Hoy vamos a dejar a Dagoberto para que haga su reflexión en estos 3 años de gestión
que se cumplen este 1 de junio. El Salvador vive el momento más oscuro, el más crítico, el más difícil, El país es el más pobre del continente americano. El menos rico, el menos desarrollado, el más pequeño geográficamente hablando, el que menos producción tiene, el que menos capacidad técnica y tecnológica tiene, el que menos exporta. Y tiene en consecuencia el pueblo más pobre. Como país tenemos problemas geopolíticos insuperables. Geopolítico es el poder relacionado con el territorio y con el suelo. El principal problema es el tamaño del país. Ese es un problema insuperable. No siempre uno tiene idea del lugar donde nace y donde vive. El Salvador tiene 20.000 kilómetros cuadrados, pero somos 7 millones de personas. Nicaragua tiene 130.000 kilómetros cuadrados de extensión. Mirá la diferencia. Y son 5 millones de personas. Es decir, El Salvador está contenido en Nicaragua casi 7 veces. El Salvador carece de agua, la mitad del territorio. Esos son problemas geopolíticos. Y nunca en nuestra historia habíamos sido tan pobres como hoy. Nunca. Es más, hace 40 años, cuando estalló la guerra de 20 años, prácticamente éramos ricos. La guerra se desarrolló a partir de las contradicciones de ese momento. Hoy somos mucho más pobres, mucho más atrasados. Hoy sabemos menos de lo que debemos saber. El estudiante sabe menos, el profesional sabe menos. Pero sin embargo hoy vivimos en una burbuja. Artificialmente la sociedad vive en una fiesta permanente, de manera artificial. Fiesta por el fútbol. Fiesta por el fútbol de playa. Fiesta porque gana el Barcelona o el Real Madrid. Hacen fiesta. Todo eso es artificio. Porque a la hora de las horas vos no tenés ni dónde vivir. Esa es la realidad. Además, nosotros hemos perdido nuestros héroes. Somos una sociedad sin héroes. Acordate vos que cuando la selección del fútbol de playa ganó, los jugadores de la selección del fútbol de playa se hicieron los héroes. ¿Y qué pasó? Hace unos días
A uno de esos héroes de la selección del fútbol de playa lo estaban echando de su casa. No tiene casa. No tiene casa. El héroe no tiene casa donde vivir. Ese punto dramatiza el fondo a donde hemos llegado. Nosotros comemos frijoles, desayuno, almuerzo y cena. Y cuando llegamos al cielo, en el cielo, a los salvadoreños nos siguen dando frijoles. La primer comida que hacemos al llegar al cielo es sopa de frijoles con hierbabuena, con pedazos de aguacate, con un pedazo de queso fresco, con un poco de limón, con un chilito, con tortilla tostada. Con eso nos reciben. Pues bien, en el momento actual, los frijoles que nos comemos se los estamos comprando a los chinos. Es decir, que somos un país que carece de la capacidad de producir frijoles. Frijoles. Ahora, ese es el momento que estamos viviendo. ¿Y los diputados cómo cobran? Pero aparece clara la diferencia entre la riqueza y la pobreza. Cada vez los ricos son más ricos y menos. Y cada vez los pobres son más pobres y más. Y más. Hace varios años, si vos eras profesional, si eras médico, si eras abogado, si eras ingeniero, ya tenías la vida asegurada. Hoy no. Te gradúes de lo que te gradúes, sos desempleado. Y tenés que empezar a ver cómo conseguís trabajo. Por eso, el problema actual a resolver es cómo salimos del hoyo en que estamos situados. Esta es una crisis que se llama crisis histórica, porque se quiebra la economía, y esa es una buena noticia. Se quiebra la economía neoliberal, que consiste en el dominio del mercado sobre el Estado. El Salvador, después de la guerra, se convirtió en el laboratorio planetario de los Estados Unidos. Por eso, el plan que se aplicó en Irak se llama Remember El Salvador. Oí bien, lo que los gringos aplicaron en Irak, que es un país de 420.000 kilómetros cuadrados de extensión y 28 millones de habitantes, lo que los gringos aplicaron en ese país es lo que hicieron aquí, en chiquito. Allá lo hicieron en grande. ¿Qué hicieron? Que esa crisis histórica comprende el quiebre de la economía. Se acabó. La banca está en manos de la banca extranjera, del Scotiabank, del Citibank y banca colombiana. Eso quiere decir que cada dólar que vos depositas en un banco sirve para realizar proyectos en otras partes del mundo, pero no aquí. Es decir, la riqueza del país está en manos de grandes empresas internacionales. Ahora, políticamente, lo que se llama instituciones también se quiebran.
La Corte Suprema de Justicia con las tripas al aire. La Asamblea Legislativa con las tripas al aire. El Poder Ejecutivo con las tripas al aire. Estamos hablando de la economía y también estamos hablando de la política. Se quiebra. Pero hay algo grave que también se ha quebrado y que es necesario despertarlo y levantarlo. Es el ánimo y la esperanza del pueblo. El ánimo y la esperanza del pueblo. Ocurre que nunca habíamos sido tan pobres como hoy, pero esa pobreza ha pagado, ha reducido, ha minimizado el ánimo de la gente, la psicología de la gente. Hay una parte de la población que piensa que no hay salida, que es tan hondo el pozo en que el país está, que no hay salida. Y entonces hay una pérdida de confianza en las fuerzas mismas. Y ocurre que nadie va a resolverle los problemas a la gente más que la gente misma. Ejemplo, los vendedores ambulantes dicen: hoy se habla de acuerdos por todos lados. ¿Y por qué nadie se pone de acuerdo con nosotros? Eso es cierto, pero ocurre que vos negociarás con otros buscando acuerdos en la medida en que vos seas fuerte, en que vos tengas poder. Si vos no tenés poder, nadie va a negociar con vos. En el tema de los vendedores ambulantes, en tanto los vendedores ambulantes no se pongan de acuerdo, no sean capaces de construir una fuerza política y una fuerza social, no negociarán con ellos. Pero en el caso del pueblo ocurre exactamente lo mismo. Bueno, ¡viva la clase trabajadora organizada! Compañeras y compañeros, queremos dar las gracias a todas y a todos los hombres y las mujeres que desde las 4 de la madrugada se han movido por los caminos del pueblo y con sus propios pies. Ni un tan solo bus, ni un tan solo camión les hemos dicho ahí está para que se suban. Este sí es el verdadero pueblo y ojalá que Mauricio Funes no vaya a decir como dijo el domingo en el Centro de Ferias y Convenciones que se quería bañar con ese pueblo. Con este pueblo no se va a bañar Mauricio Funes. Queremos agradecerle a todos y a todas que han hecho posible este esfuerzo esta mañana. Agradecerle a la gente que se movió desde Cabañas, desde las primeras horas de la madrugada, de Cuscatlán, de Soyapango, de San Salvador y del resto del país. Agradecer a las organizaciones, compañeras y hermanas. Agradecer a la Coordinadora Nacional de Vendedores. Agradecer a la Policía Nacional Civil que también nos acompañó esta mañana. Muchas gracias a todas y a todos. ¡Viva la clase trabajadora!